Hola, cordial saludo. Mi nombre es Rosmina Charriaga Ramírez. Soy estudiante de la Corporación Universitaria Uniremington de Ingeniería de Sistemas y hoy les voy a compartir una presentación de administración de riesgo en los proyectos de software. Para comenzar, vamos a dar una breve definición de qué es la gestión de riesgo en proyectos de software. La gestión de riesgo es una actividad de protección dentro de la gestión de proyectos, encargada de identificar, mitigar y monitorizar los riesgos que pudieran afectar a la ejecución y la viabilidad del proyecto. Existen tres pilares conceptuales que deberíamos tener en cuenta a la hora de gestionar riesgos. La primera de ellas es preguntarnos qué riesgos podrían hacer que nuestro proyecto fracasara. La segunda es cómo afectarán los cambios en los requisitos del cliente, en las tecnologías de desarrollo, en los ordenadores a las que van dirigidas el proyecto y todas las entidades relacionadas con él, al cumplimiento de la planificación temporal y al éxito en general. La tercera es preguntarnos qué métodos y herramientas deberíamos emplear, cuánta gente debería estar implicada, qué importancia hay que darle a la calidad. ¿Cuándo se puede presentar el riesgo? Bueno, el riesgo se puede presentar en todas las etapas del proyecto. Desde la planeación del proyecto, durante el proceso de construcción, en el proceso de utilización del software y hasta que este sale del mercado. Bueno, ahora vamos a mirar los procesos para la gestión del riesgo en los proyectos de software. Existen 5 procesos. El primero de ellos es la planeación y la gestión del riesgo. El segundo, la identificación del riesgo. Tercero, análisis cualitativo y cuantitativo del riesgo. Cuarto, planeación de la respuesta al riesgo. Y quinto, el monitoreo y control del riesgo. Bueno, ahora vamos a mirar cada uno de estos procesos. En el proceso de planeación del riesgo podemos tener en cuenta los siguientes elementos. En la metodología, que se define como el proceso de gestión de riesgos que se va a realizar para el proyecto, los roles y las responsabilidades, que son las funciones que debe de hacer cada integrante del equipo de trabajo, el presupuesto, que es cuantificar el dinero que cuesta realizar el proceso de gestión del riesgo. El tiempo es medir cuántas horas nos podemos gastar en hacer este proceso de gestión. Las categorías es listar las posibles causas de riesgos que pueden afectar nuestro proyecto. Las definiciones de probabilidad de impacto es evaluar la posibilidad de ocurrencia del riesgo y el efecto que puede tener sobre los objetivos del proyecto. Los niveles de tolerancia miden el nivel de aceptación de los riesgos por parte de los interesados. El formato de reportes son los elementos que se deben utilizar para la elaboración de los reportes del riesgo. Y el seguimiento se define como todos los procesos de auditoría, monitorea y retroalimentación. Bueno, en la identificación del riesgo es determinar qué riesgos pueden afectar de manera positiva o negativa el proyecto.
sacando un listado de las amenazas y las oportunidades del mismo. En este sentido, debemos determinar el equipo de trabajo para la identificación del riesgo, recolectar la información histórica del proyecto, de proyectos similares, sacar un listado de riesgos y documentar todos los riesgos identificados. Recolectar información adicional que ayude a completar la información sobre el riesgo. En el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, debemos, en la parte cualitativa, es priorizar los riesgos, identificando cuáles podrían tener más posibilidad de ocurrir y el impacto que este puede tener sobre los objetivos del proyecto. En la parte cuantitativa consiste en analizar numéricamente el efecto del riesgo identificado sobre los objetivos del proyecto. En este análisis cualitativo y cuantitativo, pues es importante tener en cuenta el tipo de proyecto que estamos realizando, porque dependiendo de esto, pues así mismo van a ser los efectos que se puedan tener. Por ejemplo, si se está diseñando un software para manejar una bolsa de valores, pues el riesgo puede ser muy alto en la parte económica, porque pueden haber pérdidas millonarias si existe un error en el software. Bueno, otro proceso de los 5 que estamos viendo es la planeación de respuesta. En la planeación de respuesta consiste en determinar las acciones que son apropiadas para determinar o eliminar el riesgo, para minimizar. Entonces aquí se debe seleccionar una estrategia de respuesta al riesgo. Por cada acción, registrar la fecha de inicio, la fecha final, el responsable de cada acción del riesgo y estado del riesgo. Registrar el plan de contingencia y el responsable de ejecutarlo. Registrar el disparador de cada riesgo. Determinar las reservas de contingencia. Confirmar el responsable del riesgo. Comunicar los riesgos a los responsables del riesgo y comunicar las acciones a los responsables de las acciones del riesgo. Por último, comunicar a los interesados, principalmente las actuaciones, al plan de dirección del proyecto. Para terminar con las etapas del proceso, tenemos el monitoreo y el control de riesgo. En este se realiza un seguimiento a los riesgos identificados, se monitorean los riesgos, se identifican nuevos riesgos y se evalúa la efectividad del proceso de gestión de riesgo, informándolos y registrando las nuevas lecciones aprendidas. Identificación del riesgo. Para la identificación del riesgo debemos determinar el equipo de trabajo para la identificación del riesgo, recolectar información histórica de proyectos similares, sacar un listado de los riesgos,
documentar todos los riesgos identificados y recolectar información adicional que ayude a completar la información sobre el riesgo. Los tipos de riesgos en los proyectos para la construcción del software están riesgos del tamaño del producto, riesgos de impacto del negocio, riesgos relacionados con el cliente, riesgos del proceso de software, aspectos técnicos y aspectos tecnológicos, y riesgo en el entorno de desarrollo. Muchas gracias.